en el libro de Juan, capítulo 11, el versículo 25, donde Jesús dice: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Pero luego dice algo interesante también: y todo aquel que vive y cree en mí, si llegares a morir, no morirá eternamente. Amén. En esta enseñanza Jesús nos está dando una doctrina muy importante: la vida después de la muerte. ¿Sí? ¿Cree usted que hay vida después de la muerte? Amén. Qué bueno. ¿Sabe que hay personas que no lo creen? Hay personas que dicen: yo me muero y ahí se termina todo. Ahí donde me entierren, ahí me quedo. Y no pasa nada más. ¿Verdad? Hay otros que dicen: bueno, sí, hay un grupo que va a resucitar. Unos 144,000 nomás se van al cielo. Los demás se extinguen, desaparecen. ¿Verdad? Hay otros que dicen: no, te vas a reencarnar. Sí, vas a morir y después vas a volver a reencarnarte en otra persona, y si fuiste mala persona te vas a reencarnar en una cucaracha, en un ratón, ¿verdad? Pero Hebreos 9:27 dice que está establecido que el hombre muera una sola vez y luego el juicio. Y si va a enfrentar un juicio después de morir, entonces significa que hay vida después de la muerte. Cuando entendemos bien claro el significado de muerte, ¿sí?, entonces podemos también tener una acepción más amplia de esto. Y muerte no significa dejar de existir, muerte no significa extinguirse, muerte significa separación. Amén. Cuando nuestro espíritu se separa de nuestro cuerpo, es lo que dice Santiago, que la carne sin espíritu está muerta. Esa separación produce la muerte física. Pero también hablábamos la semana pasada de la muerte espiritual, ¿verdad? Que estábamos muertos en delitos y pecados. Amén. Entonces, mucha gente dice: no hay nada más. En Génesis 3:19, el Señor le dio una sentencia al hombre. Le dijo: del polvo eres y al polvo volverás. Y muchos creen eso. No, somos polvo y cuando morimos nos hacemos polvo y ahí queda todo. Amén. Pero Dios estaba hablando ahí de la muerte física de Adán y de toda la humanidad. Esa muerte física. Pero ¿qué de la muerte espiritual? Amén. Ahora, no significa que usted vuelve al polvo y ese polvo ahí se termina todo. ¿Sí? Hay algo más. ¿Sí? Podemos ver que aunque el cuerpo vuelve al polvo, dice en Eclesiastés que el espíritu vuelve a Dios, quien lo dio. Amén. Y hay muchos que hacen una pregunta: ahora, si los muertos están por ahí vivos, ¿qué andan deambulando, andan penando? ¿Dónde están? ¿Sí? Y la Biblia enseña que hay un lugar llamado Seol, ¿sí?, en hebreo, que es el lugar a donde van las personas que han muerto, es decir, sus almas. Y en el libro de Números, capítulo 16 y versículo 33, hay la historia de un hombre llamado Coré, que se rebeló contra el Señor, y por esa rebelión Dios lo castigó de tal manera que la tierra se abrió. Y dice que él y toda su familia, las tiendas donde ellos estaban, fueron tragados vivos al Seol. Es decir, así, sin experimentar la muerte, cayeron directamente al Seol. ¿Eso qué significa? Que el Seol está ¿dónde? En Marte, en Júpiter, en Mercurio, bajo nuestros pies. Amén. Ellos fueron vivos, es decir, con cuerpo y alma, al Seol. Y en Mateo 10:28 Jesús dijo eso: no temas al que mata el cuerpo, pero el alma no puede matar. Más bien teme a aquel que con cuerpo y alma, así como a Coré y a su familia, puede enviarte al infierno. A él hay que temer, ¿sí? No le temas. Los sicarios a lo mucho matan tu cuerpo, pero no tu alma. Si tu alma está segura en Jesucristo, tú tienes la certeza de la salvación. Amén. Si estás sin Jesucristo, ahí sí tienes la certeza de que vas a una perdición eterna, dice la palabra del Señor. Entonces, para los que están tomando apuntes, Génesis 3:19 dice el Señor: del polvo eres y al polvo volverás. Es la sentencia para el hombre en su muerte física. Vemos que en su parte espiritual hay un lugar donde ellos van, que es el Seol.
Y es ahí donde, como Coré, fueron tragados vivos, fueron vivos con su cuerpo y alma, llegaron ahí a ese lugar. Y Jesús dijo eso: no temas a los que matan el cuerpo, pero el alma no pueden matar. Teme a aquel, ¿sí?, que puede enviarte con cuerpo y alma al infierno. Y no es el diablo, por si acaso, ¿sí? Uy, el diablo me va a llevar al infierno. No, el único que puede enviarte allá es Dios. Amén. ¿Sí? Él es el que decide a dónde vas a pasar la eternidad, según la decisión que tú también tomaste en esta vida. Si rechazaste a Jesucristo, pues vas a pasar en un lugar de tormento. Pero si creíste en Jesucristo, vas a experimentar la salvación eterna. Por eso David en el Salmo 6:10 dice, profetizando de la resurrección de Jesucristo y también anunciando la esperanza que él tenía, dice: no dejarás mi alma en el Seol. Cuando está en el libro de Hechos, usa otra palabra, dice: no dejarás mi alma en el Hades, ¿sí? Cuando está predicando ahí Pedro, ¿verdad? Dice, David dijo: no dejarás mi alma en el Hades. Ahora, el Seol y el Hades, ¿qué es? ¿Sí? Seol es en el idioma hebreo, Hades es en el idioma arameo. Amén. Nosotros, ¿cómo decimos en español? Infierno, ¿verdad? Entonces Seol y Hades es el mismo lugar, solo que uno está en hebreo y el otro está en arameo. Y ahí ellos están anunciando lo que dijo David. Y ahí en Hechos está refiriendo que esa profecía, que eso que David dijo en el Salmo 6:10, se refería al Mesías, de que su alma no quedaría en el Hades o en el Seol, sino que iba a resucitar de entre los muertos. ¿Amén? ¿Cuánto lo creen? Entonces, miren lo que está pasando aquí, ¿verdad? En el Antiguo Testamento, ellos ya creían en la vida después de la muerte. Ellos ya creían que había un lugar a donde iban después de morir. Es por eso que en el libro de Segunda de Samuel, capítulo 12 y versículo 23, cuando muere el hijo de David que había tenido de Betsabé en ese adulterio, ¿sí?, él hace ayuno para ver si su hijo vive, pero cuando muere él se levanta, se baña, se arregla, empieza a comer y le dicen: ¿por qué haces eso? Cuando estaba vivo estabas que te lamentabas, y ahora que sabes que ha muerto, en vez de lamentarte más bien te arreglas y comes. Y él dice: bueno, yo voy donde él está, pero ya no puedo hacer que él venga donde mí. Cuando él dice: yo voy a ir a él, ¿sí?, David está diciendo que hay un lugar a donde van los muertos y allá se van a encontrar. Y él está diciendo: allá yo voy a ir un día y voy a encontrar a mi hijo. Es imposible que él venga, que salga otra vez, pero yo iré donde él está. Eso significa que él creía que había vida después de la muerte, que había un lugar donde iban a encontrarse. ¿Está conmigo? Y eso también lo profetiza Daniel en el libro de Daniel, capítulo 12. ¿Sí? En el Antiguo Testamento no hay una idea muy clara de los judíos en cuanto a esto, ¿verdad? Pero Daniel ya lo profetiza. Daniel capítulo 12, versículo 2, dice: y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Miren, se está diciendo, unos se van a levantar para vida eterna, o sea, salvación, y otros para vergüenza y confusión perpetua. Está hablando aquí de que todos los que duermen en el polvo de la tierra, ¿sí?, utiliza la metáfora dormir, o simbólicamente está usando la palabra dormir de una manera, ¿sí?, simbólica, ¿sí?, o metafórica, para dar a entender de la muerte como un sueño, como alguien que solo está durmiendo y un día va a despertar. Pero todos, buenos y malos, un día van a despertar. Unos para vida eterna, que implica la salvación, que implica el cielo, y otros para vergüenza y confusión perpetua, es decir, la condenación. Amén. Por eso es que el Señor en Juan 3:16 dice: de tal manera amó Dios a la humanidad, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda esa vergüenza y confusión perpetua, sino que tenga vida eterna, la salvación. Amén. Gloria a Dios. Alábenle al Señor. Y eso dice también Mateo 25:46, búscalo por favor, hablando de esa resurrección.
Mateo 25, el 46. Dice: e irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Entonces está hablando de una resurrección donde unos van al castigo eterno y otros van a la vida eterna. ¿Está conmigo? Y si se va más adelante en el libro de Juan, capítulo 5, Juan capítulo 5, ¿ya lo tiene? Versículo 29. Y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, ¿sí? Mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación, ¿sí? Refiriendo la profecía o las palabras del profeta Daniel. Entonces, hay vida después de la muerte. Un día todos los que han muerto van a resucitar. Unos para resurrección de vida o para vida eterna, para salvación. Y otros para condenación, o como decía acá, para confusión y vergüenza perpetua. Amén. ¿Estamos claros entonces hasta ahí? Entonces, el Antiguo Testamento habla de que hay vida después de la muerte y que los muertos van a un lugar a reposar o al dormir del sueño, ¿verdad? Y que un día iban a levantarse todos, ¿verdad? Cuando Pablo habla del arrebatamiento, dice: los muertos en Cristo resucitarán primero, ¿sí? Todos los que han dormido, dice. Por eso dice: no quiero que se entristezcan como los que no tienen esperanza acerca de los que duermen. También utiliza esa metáfora de dormir, ¿sí? Acerca de los que duermen, no quiero que ustedes se entristezcan como los que no tienen esperanza. Y luego dice: porque los muertos en Cristo resucitarán primero, ¿sí? Y luego los que estemos vivos, dice, seremos arrebatados, ¿no? Y también dice en Corintios que en un abrir y cerrar de ojos nuestro cuerpo será transformado en un cuerpo glorioso, semejante al de los ángeles, ¿sí? En un abrir y cerrar de ojos, dice, esto mortal será absorbido por la inmortalidad. Entonces, la Biblia en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento habla de que hay vida después de la muerte, que los muertos van a un lugar temporal donde van a salir para ser juzgados por Dios. Amén. También en el libro de Oseas, capítulo 6, versículo 2, hay una profecía en cuanto a la resurrección de Jesucristo. Busque el libro de Oseas, el profeta niñado, ¿verdad? En el capítulo 6 de Oseas, versículo 2, dice: nos dará vida después de 2 días, y en el tercer día nos resucitará, y viviremos delante de Él. Amén. ¿Sí? Está hablando aquí, profetizando esa resurrección de todos aquellos que han muerto, en especial cuando Jesús resucita al tercer día. ¿Está conmigo? Oseas 6, 2. Ahora, cuando hablamos de ese lugar donde están los muertos, llamado en hebreo Seol, en griego Hades, ¿sí? Hay otras palabras también para hablar de ese lugar, le llaman Abadón, otros le llaman Averno, ¿sí? Y otros le llaman Tártaro. Pero muchos analizan esto de que cuando habla de Averno o Tártaro, no es el lugar donde están los muertos. El Averno o el Tártaro es el lugar donde están los demonios. Y vamos a ver eso y corroborarlo en 2 de Pedro, capítulo 2 y versículo 4. Para que usted sepa qué es lo que hay allá abajo, ¿verdad? 2 de Pedro, capítulo 2, versículo 4. Dice: porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al Tártaro, dice en griego, usted tiene ahí infierno, los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio.
Los testigos de Jehová creen que la palabra Gehenna, ¿sí?, donde quemaban los cadáveres, ese es el infierno del que habla la Biblia y que no hay otro infierno. Pero aunque aquí el español traduce infierno, en el griego usa la palabra tártaro. ¿Sí? Guayaquil en los shopping hay un lugar que se llama la tablita del tártaro. Venden ahí carne asada, todo eso, ¿verdad? ¿Sí? El tártaro, entonces, es el lugar donde están los demonios en esas prisiones de oscuridad. ¿Está conmigo? Entonces, ese no es el lugar donde están los muertos, sino es el lugar donde están los demonios. Si usted busca el libro de Judas, solo tiene un capítulo, el versículo 6, dice: y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día. Ese es el lugar entonces donde están los ángeles caídos o espíritus inmundos o demonios, ¿sí?, en ese tártaro o averno. En cambio, cuando habla del lugar donde están las personas que han muerto, habla de Seol, también Hades o también Abadón. Amén. Bien, vamos entonces ahora a una historia que Jesús contó que nos da luces muy claras de qué es lo que pasa en ese lugar donde están las personas que han muerto, y lo cual nos enseña que hay vida después de la muerte. Amén. Que la muerte física es cuando su alma se separa de su cuerpo. La muerte espiritual es cuando su alma, ¿sí?, es separada de Dios por toda la eternidad. Esa se llama la muerte segunda. Lucas capítulo 16. ¿Estamos aprendiendo? Lucas 16, esta es doctrina, ustedes ya se lo saben, ¿verdad? Pero alguien puede ser que está por primera vez y necesita saber que hay vida después de la muerte, que no es que yo muero y ahí se acaba todo, o no es que yo me voy a reencarnar después hasta llegar al nirvana y seré como Dios. Todo eso enseña el hinduismo, falso, mentira del diablo, ¿sí? O también no, yo voy al purgatorio, me pasan una misa y ya me sacan al cielo. No, eso no enseña la Biblia. Jesús contó una historia en Lucas capítulo 16, versículo 19, y dice: había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino y hacía cada día banquete con esplendidez. Había también un mendigo llamado, ¿cómo dice?, Lázaro, que estaba echado a la puerta de aquel lleno de llagas. No era leproso, sino no estuviera a la puerta del rico, ¿sí? Los leprosos tenían que vivir en cuevas, en cavernas, alejados de la sociedad. Este hombre posiblemente era parapléjico. Las personas parapléjicas o discapacitadas que no pueden mover todo su cuerpo, si no lo cambian de posición, se le hacen llagas, ¿sí? Entonces, por eso es que él estaba lleno de llagas, y posiblemente lo ponían ahí para mendigar o para ver si por lo menos le lanzan comida. Dice que ni eso le daban. Dice: y aún los perros venían y lamían las llagas. Él ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico. Y aún los perros venían y lamían las llagas, dice, pero el mendigo no le compartía nada. Es decir, que era ¿qué cosa? Miserable, tacaño, avaro, ¿sí? Cuando dice de las migajas, por si acaso, no está hablando de los pedazos de comida que tiran, ¿verdad? Me explicaba una vez un teólogo que las migajas se refiere a... ¿Usted ha comido un taco? ¿Cuántos han comido taco? Tiene una parte de harina que parece servilleta, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, los judíos usaban eso, porque cogían las salsas, las menestras. Los judíos no usan cuchara, comen con las manos. Por eso se escandalizaban los fariseos de que los discípulos de Jesús comían sin lavarse las manos. Era un escándalo, porque ellos no usaban cuchara ni cuchillo. Nunca cortaban el pan solo lo partían con las manos, ¿sí? Para ellos era algo, nunca cortar el pan, sino partirlo. Por eso Jesús dice: este es el pan que por nosotros es partido, no dice que es cortado. Bueno, ellos usaban esas migajas para coger las salsas, los tipos de comidas que usted ha visto los árabes cómo comen, ¿verdad? Los judíos, ¿sí? Y eso muchas veces lo usaban para limpiarse la boca y lo tiraban a los perros, ¿sí? Imagínense, ¿no? Que alguien, el hermano Gary se está comiendo un taco y se come todos los frijoles y todo lo que, y tira la migaja, ¿verdad? Se la tira a un perro, pero no se le da a un mendigo que está ahí. Usted diría: wow, qué miserable.
Bueno, a eso se refiere cuando dice aunque sean las migajas, aunque sea eso que era hecho de harina y era comestible, que lo tiraban a los perros, más que sea que eso se lo tiren al mendigo. Y nada. Ahora, si el mendigo era parapléjico y no podía ni él mismo llevarse la comida a la boca, se esperaba de que alguien llegue y le dé de comer. Pero no pasó eso. Versículo 22, sucede lo que le va a pasar a toda la humanidad. Aconteció que murió el mendigo y... no diga como Cantinflas mendigo, ¿no? El mendigo. Y fue llevado ¿por quién dice? Ángeles. ¿A dónde? Al seno de Abraham. Y murió también el rico y fue sepultado. Cuando muere el mendigo, ¿cómo se llamaba el mendigo? Lázaro. ¿Quién le lleva al seno de Abraham? Ángeles. ¿Sí? Ese seno de Abraham, ¿sí?, estaba ahí frente a frente con el Seol. Ya lo vamos a ver. Cuando habla del seno de Abraham, no está hablando de las chichis de Abraham, por si acaso, ¿verdad? Seno significa pecho, regazo, ¿sí? Cuando alguien llegaba a una casa, recuerden lo que dijo Lot cuando querían violar a los ángeles, los de Sodoma y Gomorra, ¿verdad? No los toquen porque ellos han venido al seno de mi hogar. Es decir, han venido a mi regazo, bajo mi cobertura, bajo mi techo. Entonces, cuando dice el seno de Abraham, está hablando del hogar de Abraham. ¿Está conmigo? ¿Sí? Ahora está más claro, ¿verdad? Era la casa de Abraham, el hogar de Abraham. Es decir, los judíos llamaban a ese lugar el paraíso. Por eso Jesús le dijo al ladrón de la cruz: hoy estarás conmigo en el paraíso. Muchos dicen: se fue al cielo. No, se fue al seno de Abraham. Y allá se encontró con Jesús. Amén. Porque él fue allá a proclamar su victoria. ¿Cuántos dicen amén? ¿Sí? Entonces, cuando dicen fue llevado al seno de Abraham, significa fue llevado al regazo, al hogar de Abraham. ¿Está conmigo? Los ángeles se lo llevan. Luego dice: murió también el rico y fue sepultado. Nada más. ¿Quién se lo llevó al rico? ¿Ángeles? ¿Sí? Ángeles, pero ángeles caídos, demonios. Hay personas que cuando están al borde de la muerte los pueden ver y mueren con una cara, así como cuando usted pone la cara cuando llega su suegra a casa, ¿verdad? De espanto, ¿verdad? ¿Sí? Mueren con una cara de susto porque los ven que están rondando para llevárselos. En cambio, los que mueren en Cristo, se ha visto cómo mueren, ¿verdad? Como ese que muere sin pagar la deuda, ¿no? ¿Se viste ese meme? ¿Sí? Porque ven a ángeles y sienten paz, sienten gozo, sienten la presencia de Dios. Pero los que mueren sin Cristo mueren con una cara de espanto, ¿sí? Entonces podemos conjeturar que al hombre rico no se lo llevaron los ángeles de Dios, sino demonios. Dice versículo 23: y en el, ¿qué dice? Hades, porque está en griego, ¿verdad? En el Nuevo Testamento. Si estuviera en hebreo dijera: y en el Seol, y en el Hades, ¿sí? O Abadón, alzó sus ojos estando, ¿qué dice? En tormentos. No estaba de vacaciones, no estaba dormido, por eso es solo metafórico el que está durmiendo, es metafórico, no es literal, ¿sí? Metafórico, ¿por qué? Porque cuando usted se duerme, ¿qué sucede? Despierta. Esa es la idea de decir dormido, es decir, un día se va a despertar. En cambio, muerto significa se acabó, ¿sí? Así entendemos nosotros el castellano. Entonces, él alza sus ojos, quiere decir que miró hacia arriba. Él estaba más abajo entonces, porque no había dicho miró hacia abajo, no. Él miró hacia arriba, alzó sus ojos, estando en tormento. Él estaba siendo atormentado. No como explican o interpretan los testigos de Jehová, que allá están dormidos, no sienten nada, no se acuerdan de nada, no piensan en nada, no tienen memoria, ¿sí? Eso tiene otra interpretación. Amén. ¿Sí? No, él estaba consciente de todo, ¿sí? Alza sus ojos y ve a lo lejos, es decir, no estaban cerca, estaban lejos, a Abraham y a Lázaro en su hogar. Entonces él, el rico, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí, y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta. ¿De qué estaba rodeado el hombre rico? De llamas. ¿Qué son? ¿Llamas que escupen? ¿De fuego, de candela.
estaba ardiendo en fuego. Por eso que estaba atormentado. ¿Sí? Nadie se quema y se ríe, ¿verdad? ¿Sí? Qué terrible es cuando uno se quema. Ahora imagínense todo el cuerpo y todo su ser quemándose y sintiendo. Es decir, sienten dolor, sienten miedo, ¿sí? Sienten tristeza. Tienen todos sus sentidos desarrollados. No es que están inconscientes. No, hermanos, eso es falso. Aquí vemos por la historia que Jesús nos cuenta. No es una parábola, no es una símil, ¿sí? No es una alegoría, no es una metáfora. Es una historia que cuenta Jesús. El contexto nos enseña eso. Es una historia fidedigna la que Él está contando. Y le dice, estoy atormentado en esta llama. Pero Abraham le dijo, hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida y Lázaro también males. Pero ahora este es consolado aquí y tú atormentado. El lugar donde estaba el rico se llamaba lugar de tormento. Y el lugar donde estaba Lázaro se llamaba lugar de consuelo. Estaba siendo consolado, descansando de su trabajo, de su fatiga, de su hambre, de su soledad, de su abandono, del rechazo, del desprecio, del menosprecio, de todo lo que podamos decir que vivió ese hombre durante toda su vida. Amén. Ahora estaba descansando en el seno de Abraham. Si el rico pide que le lleven agua, ¿qué había en el seno de Abraham? Fuentes de agua. No es que andaba con una botella o una cantimplora, ¿verdad? Habían fuentes de agua. Y donde hay agua, ¿qué más hay? Flores, plantas, vida. Posiblemente puede haber todo eso. Podemos conjeturar, ¿verdad? ¿Sí? No podemos afirmar, podemos conjeturar de que hay todo eso. Por eso le llaman los judíos el paraíso. ¿Sí? Y ahí estaba Abraham, era el hogar de Abraham, y ahí estaba Lázaro. Pero miren, amados hermanos, que la gente sin Cristo no cambia ni en el infierno. Los guayaquileños dirían, qué caretuco, nunca le dio un vaso de agua a Lázaro. ¿Por qué Lázaro tiene que llevarle agua? Si yo hubiese sido Lázaro, le hubiera dicho, ¿y a mí por qué me pides? ¿Tú cuándo me diste agua? Anda, pídeselo a otro, ¿verdad? Hubiéramos reclamado así, ¿sí o no? O sea, qué sinvergüenza, nunca le dio un bocado de comida a Lázaro, pero como él era rico, piensa que Lázaro sigue siendo su sirviente allá en el otro lado y que me traiga agua. ¿Sí? Lázaro puede haber dicho, ¿yo por qué tengo que llevarte agua si tú nunca me diste nada? ¿Verdad? Así pensaríamos nosotros carnalmente, ¿sí o no? Así pensamos en nuestra humanidad. ¿Sí? Él sigue creyendo que es patrón y quiere que el Lázaro, como era mendigo, está ahí de sirviente de Abraham y me traiga agua. Y otra cosa, miren, él conocía al mendigo, conocía a Abraham, ¿sí? Porque era descendiente de Abraham, ¿sí? Y conocía a Lázaro, tal vez había más gente, pero él reconoció a Lázaro, dijo, ese es el mendigo que pasaba en la puerta de mi casa, mándame a ese que me traiga agua. Todavía se sentía servil, el orgullo, la arrogancia, ni en el infierno no cambia eso. Lo único que cambia su naturaleza es la presencia de Dios en su vida. Amén. Es el poder del Espíritu Santo en su vida que hace de usted una nueva criatura. ¿Cuántos alaban a Dios? La gente sin Cristo ni en el infierno cambia. Amén. Así que no diga, me caso con esta fulanita, yo lo voy a cambiar para el Señor. Olvídense. ¿Sí? Olvídense. Solamente cuando esa persona ha alcanzado la gracia de Dios y el poder del Espíritu Santo en su vida, hace una nueva criatura de esa persona. Sin Cristo no va a cambiar nunca, porque esa es su naturaleza. ¿Amén? Entonces, Abraham le dice, no, él es aquí consolado y tú atormentado. Versículo 26. Además de todo esto, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros, ¿sí? De manera que los que quisieran pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá para acá. Amén. Cuando dice cima con C, habla de altura. Cuando dice cima con S, habla de profundidad. Significa, acá donde estaba Abraham y donde estaba Lázaro, él estaba más adentro. Había una cima también llamado abismo. ¿Sí? Podemos corroborar en el diccionario. Cima con C, altura, la cima de las montañas. Cima con S, profundidad. Amén. ¿Sí? Los españoles dirían cima, ¿no? Así se puede entender a ellos la diferencia. Bien, entonces él dice, no podemos pasar, ni ustedes para acá, ni nosotros para allá. Además, ¿quién quisiera bajar del paraíso al lugar del tormento? Nadie.
¿Sí? Aunque los de allá sí quisieran ir donde estaba Abraham, pero no podían, era imposible, había una barrera, había una gran cima, por eso le llaman el abismo, ¿sí? Imagínense, y el seno de Abraham, más abajo profundamente está el Hades o Seol o Abadón, como lo quiera llamar, y más a la profundidad está el Tártaro o Averno, donde están los demonios. Amén. ¿Sí? Entonces miren cómo la Biblia nos da luces de ese lugar que existe y que Jesús lo predicó y por lo tanto es real, porque Jesús es fiel y verdadero y su palabra es fiel y verdadera. No es un cuento, no es un mito, no es una fábula, es una realidad. Este lugar donde están los muertos y donde un día todos iremos. ¿Sí? Usted decide dónde quiere ir, al lugar de tormento o al seno de Abraham. Para ir al seno de Abraham usted necesita a Jesucristo en su corazón. Amén. Para ir al lugar de tormento no necesita hacer nada. Quédese tal como está. Pero para ir al seno de Abraham, al paraíso, usted necesita a Cristo. Ahora imagínese el Seol y más abajo el Averno. Por eso los demonios le dijeron a Jesús: no nos mandes al abismo, mándanos a los cerdos. Porque esos demonios sabían que si Jesús los mandaba al abismo, ya no podían salir de ahí. ¿Sí? Recuerden que la tercera parte de los ángeles del cielo cayeron y fueron lanzados a la tierra. Y una parte están ahí en prisiones de oscuridad, pero hay otras huestes espirituales de maldad en las regiones celestes que son las que causan la maldad en la tierra. ¿Sí? Y a esos demonios Jesús los iba a mandar al abismo para que no salgan más. Pero ellos le rogaron: no, mándanos a los cerdos. Y los mandó a los cerdos. Y esos cerdos se suicidaron y los demonios salieron libres de seguir en sus fechorías. ¿Sí? Por eso cuando usted ore por un endemoniado, ordénele a ese demonio que se vaya al abismo en el nombre de Jesús y no vuelva más. Y verá que los demonios: uy, ahí viene la Marianita, se había mandado a algunos al abismo, ni te metas con ella. ¿Sí? Los demonios me conocen. Yo lo experimenté en Chiclayo, Perú. Llegó un anciano donde estábamos liberando a una niña. Y el demonio dijo: él no, a él no. Y el viejito que había sido pastor retirado le dijo: ah, me conoces. Imagínense, ¿no? Y los demonios dijeron: sabemos quién es Pablo, conozco a Jesús. ¿Y tú quién eres? Los demonios lo conocen. Amén. Así que cuando trate con demonios, ore en el nombre de Jesús. Te vas al abismo y no sales más de ahí. Y el Señor dijo que todo lo que pidiéramos en su nombre será hecho. Dijo: en mi nombre echaréis fuera demonios. Así que no se los mande a la suegra ni a la vuelta de la esquina, mándelos al abismo. Amén. ¿Sí? Átelos en el nombre de Jesús y que se vayan al abismo. ¿Sí? Si en su casa penan, se caen cosas, se apaguen las luces, ore y dígale: a ti te digo, el que estás apagándome la luz, en el nombre de Jesús te vas al abismo y no sales más. Va a ver que nadie le moleste en su casa. Amén. Amados hermanos, esto es una realidad, no es una fábula, no es un mito, no es un cuento. Versículo 27. Entonces le dijo: te ruego pues, Padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. ¿Por qué dicen entonces los testigos de Jehová que no tienen conciencia, que no tienen memoria, que no se acuerdan de nada? Él estaba consciente de todo, incluso recordaba a su familia y no quería que su familia vaya a ese lugar. Amén. Tenga cuidado con lo que enseñan esas sectas. Allá ellos están conscientes de todo, sienten dolor, sienten tristeza, sienten soledad y sobre todo la inexistencia de la esperanza. Porque lo que no existe en el infierno es precisamente eso, esperanza. Aquí usted tiene fe, esperanza y amor. Allá no. Amén. Él estaba consciente y no quería que su familia vaya a ese lugar tan terrible. ¿Sí? Pero ¿por qué él dice: mi familia va a venir acá? Porque los conocía que eran igualitos que él. ¿Sí? Avaros, malos, egoístas, mezquinos, tacaños. ¿Sí? Por eso él estaba ahí. Recuerde, el hombre rico no estaba en el infierno por ser rico, sino por ser egoísta, por no ser solidario, por no sentir compasión por los demás. El mendigo no estaba en el paraíso por ser mendigo, sino porque a pesar de su condición nunca renegó de Dios. Aunque vivió una vida precaria,
¿sí? Paupérrima, nunca renegó de Dios, fue fiel a Dios hasta la muerte y los ángeles se lo llevaron. Por eso Jesús dice, sé fiel hasta la muerte, yo te daré la corona de la vida eterna. Aleluya. No se equivoque de que todos los pobres van al cielo. ¿Sí? Hay pobres que reniegan de Dios. No se equivoque de que todos los ricos van al infierno. Abraham dice que era riquísimo. Jacob tenía inmensa riqueza. Isaac era riquísimo. Y estaban ahí en el cielo. ¿Sí? Entonces, el dinero que usted tenga o las riquezas no determinan su salvación, ni tampoco la pobreza, sino la actitud del corazón. Por eso Jesús dijo, tuve hambre y no me diste de comer, tuve sed y no me diste de beber, estuve desnudo y no me vestiste, enfermo en la cárcel y no me visitaste, apártate de mí, maldito, al fuego eterno preparado para el diablo y sus demonios. Amén. Es la condición de su corazón la que determina el juicio que usted recibe. Entonces, no se equivoque que el mendigo por ser mendigo esté en el cielo. No malinterprete lo que dijo Jesús, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Hay gente que es pobre pero se cree ricachona, ¿sí? No, pobre en espíritu. Usted puede ser millonario económicamente, pero es una persona humilde, sencilla, pobre en espíritu. Ellos son los que heredan el reino de los cielos. Versículo 29, y Abraham le dijo a Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Para un judío, Moisés y los profetas significa Antiguo Testamento. Amén. ¿Sí? Varias formas de llamar al Antiguo Testamento. Una de ellas es la ley y los profetas, con las escrituras. Entonces dijo, no, padre Abraham, si alguno fuera a ellos entre los muertos, se arrepentirán. Él está diciendo, yo nunca oí la ley y los profetas, así que ellos tampoco lo van a hacer y van a terminar acá. Así que envía a alguien que resucite de los muertos. Y Abraham le dice, si no oyen a Moisés y a los profetas, o sea, las escrituras, tampoco se convencerán, aunque alguno se levante de entre los muertos. Y aquí Jesús está profetizando lo que Israel como nación iba a hacer. Hubo uno que se levantó de entre los muertos y les testificó y no creyeron, y ese es Jesucristo. Hasta el día de hoy rechazan a Jesús como el Mesías. Amén. Así que no tienen excusa. Hubo uno que se levantó de entre los muertos, ¿sí? Y no le creyeron. Ese es Jesucristo. Amén. Como nación no le creyeron. Hay muchos judíos que son cristianos, pero como nación los judíos aún rechazan al Mesías. Entonces, en esta historia el Señor nos enseña qué es lo que está pasando allí abajo. Esos tres lugares, ¿verdad? El Tártaro, donde están los demonios, o Averno, ¿sí? El Seol, o se me fue el otro nombre, bueno, el Hades, el griego, ¿sí? Donde están los que están siendo atormentados. Y el seno de Abraham, o el hogar de Abraham, o el paraíso, donde están los que están siendo consolados. ¿Amén? Por eso también Jesús dijo, bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados. ¿Amén? Pero no los que lloran por cualquier cosa, ¿verdad? Sino los que lloran porque sienten el peso de su pecado y que han ofendido a Dios y están arrepentidos. A eso se refiere. ¿Amén? Ellos van a ser consolados allá. Ahora, ¿qué va a pasar con todos estos muertos el día que salgan de ahí? Como decía Daniel, ¿verdad? Todos se levantarán del polvo. También la Escritura nos enseña sobre eso. Si nos vamos a Apocalipsis capítulo 20, para terminar. Apocalipsis capítulo 20. Dígame cuando se encuentre. Antes de Génesis, ahí está Apocalipsis, ¿no? Dándole la vuelta a la Biblia. ¿Ya lo tiene? Miren lo que dice desde el versículo 11. Y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios. ¿Cómo es que los muertos están en pie? ¿Ha visto un muerto que se ponga de pie? No, ¿verdad? Y si ve uno, usted sale corriendo. ¿Sí? ¿Cómo es que los muertos estaban en pie? ¿Sí? Porque muerto significa separado. Los separados de su cuerpo, pero están vivos. Amén. Estaban en pie ante Dios. Y los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que están escritas en los libros según sus obras.
No, pues si el muerto está, ¿cómo es que el muerto es juzgado? Sí, muertos significa separados del cuerpo, ¿sí? La muerte es física, pero ahora va a venir la muerte espiritual. Dice, y el mar entregó los muertos que había en él. Ahí está el Titanic, todos los muertos del Titanic salieron, ¿verdad? Y la muerte y el Hades entregaron los muertos que habían en ellos. Y fueron juzgados cada uno según sus obras. ¿Por qué fue juzgado el rico? Por ser tacaño, miserable, egoísta. ¿Por qué fue juzgado el mendigo? Por ser fiel a Dios. Fue al seno de Abraham. Dice, y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Entonces, ¿cuál es la primera muerte? La muerte física, la separación del alma con el cuerpo. Pero la muerte segunda es la separación eterna de la presencia de Dios, cuando son lanzados a ese lago de fuego. Amén. Y luego termina el versículo 15. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Entonces, ¿cómo es que los testigos de Jehová dicen que no hay infierno, que no hay lago de fuego? Cuando aquí el Espíritu Santo nos está mostrando que existe ese lugar, ¿sí? Y ojo, el lago de fuego no es el Seol, ¿sí? Es otro lugar. Porque todos los que estaban en el Seol o Hades son lanzados al lago de fuego, ¿sí? Entonces, incluso en ese mismo lago de fuego, ¿sí? Hasta el diablo es atormentado. En el Tártaro están ellos en prisiones de oscuridad. Miren lo que dice capítulo 20, versículo 10. Y el diablo que los engañaba fue lanzado del Tártaro al lago de fuego y azufre, donde estaba la bestia y el falso profeta, y serán atormentados, aún los demonios, día y noche por los siglos de los siglos. Los demonios le dijeron a Jesús, ¿por qué has venido a atormentarnos antes del tiempo? Ellos saben que un día van a ser atormentados por toda la eternidad. Amén. Por eso dice, el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Y aquí está bien claro entonces, ¿quiénes van al cielo y quiénes van al lago de fuego? Fácil. Si su nombre no está inscrito en el libro de la vida, usted va a ir al lago de fuego. Si su nombre está inscrito en el libro de la vida, usted va al cielo. Alguien dijo, no, nadie sabe, solo Dios. No, aquí lo dice. Entonces, lo que yo tengo que asegurarme es que mi nombre esté escrito en el libro de la vida. ¿Y cómo se hace eso? Juan capítulo 1, versículo 12. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, se le dio la potestad, el derecho legal de ser hechos hijos de Dios. Y si usted es hijo de Dios, ¿dónde lo van a inscribir? En el registro civil del cielo, el registro celestial. Solo los hijos de Dios son inscritos en el libro de la vida. Y una vez que usted es inscrito, ya no se borra ese nombre. Amén. Usted tiene la seguridad de su salvación. Y se porta mal, dice que hay muchos enfermos debilitados y otros duermen, dice, ¿verdad? ¿Sí? Dice que no solo el fuego la tormenta, sino los gusanos también. Así es. Hay cuantas cosas que ni ojo vio ni oído yo. Cuántas cosas habrán allá en ese lugar de tormento, en ese fuego eterno, donde serán atormentados día y noche por toda la eternidad. Si fuera por un día, por un año, pero es por toda la eternidad, sin esperanza. En ese lugar ya no existe el tiempo, solo la eternidad, sin esperanza de salir de ese lugar. Y dicen las sectas, pero ¿cómo un Dios de amor, cómo un Dios tan bueno puede crear un lugar tan terrible? Nunca han leído 1 de Juan capítulo 3 versículo 1. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios. Nunca han leído Juan 3:16. De tal manera amó Dios a la humanidad, que tuvo que enviar a su propio Hijo para librarnos del infierno. Por eso, si usted rechaza al Hijo de Dios, no es Dios quien lo envía al infierno, es usted quien quiere ir a ese lugar. No es que Dios no lo ama, es que usted rechazó el amor de Dios. Amén. Por eso dice, el que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Dios ya hizo todo para que usted vaya al cielo, pero tiene que ser su decisión.
usted decide. Si recibe a Jesucristo como su Señor y Salvador, irá al cielo. Pero si lo rechaza, es un incrédulo, no quiere saber nada, quiere vivir en sus deleites y placeres, pues terminará en ese lago de fuego. Y no será la culpa de Dios, fue su decisión. No es que Dios no lo amó, es que usted despreció el amor de Dios. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Dale un aplauso a Jesucristo. Gloria a Dios. Esta es la muerte segunda, el lago de fuego. Si avanza Apocalipsis 21:8, dice: pero los cobardes, ahí está la lista de los que van a ir allá, los incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Los cobardes, solo los valientes arrebatan el reino de Dios. No se avergüenzan del evangelio. Los incrédulos, no, yo no creo en eso, no existe el infierno. Los abominables y homicidas, esos que hacen pedazos a los muertos ahí en las cárceles, que dejan colgando personas sin cabezas, esos que abortan, esos son homicidas, abominables. Los fornicarios, que tienen sexo sin casarse. Los hechiceros, empezando desde el que leen el horóscopo, ¿sí? Incluso los que creen en la suerte, ¿verdad? Por ahí compran esos que venden esos boletitos de ahí, ¿verdad? ¿Sí? Yo los he visto. Los idólatras, un solo ídolo, ¿sí o no? Ahí están los idólatras, ¿sí? Y todos los mentirosos. Y cuando yo tengo una doble vida, cuando yo soy hipócrita, soy un mentiroso. Y ese es el lugar donde van a terminar. Por eso, en Cristo Jesús, usted tiene que ser luz, íntegro, transparente, genuino, un verdadero hijo de Dios. Por eso las palabras de nuestro Señor Jesucristo: yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente, porque hay vida después de la muerte. Por eso, la única forma de resucitar para salvación, para vida eterna, se llama Jesucristo, y a su nombre sea la gloria. Dale un aplauso al Señor.